Hola ojetes, ¿qué tal? El programa de hoy es un poquito diferente a los programas habituales y la culpa la tiene el invitado, que no es otro que Alex Fidalgo, periodista y uno de los mejores podcasters de este país. Probablemente sea uno de los mejores entrevistadores de España y quizá por eso la charla que tuve con él se nos fue de las manos directamente, superando con creces la duración habitual de Ojo Cuidado, de las entrevistas de Ojo Cuidado. Como me ha parecido muy interesante y Alex es un orador excelente, he decidido dejar la entrevista íntegra y convertir este programa en un monográfico. Espero que me perdone Alex por exprimir tanto el ratito que charlamos por videoconferencia y sirva este Ojo Cuidado como mi pequeño homenaje a su podcast que desde ahora mismo, si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis. Os pongo rápidamente en antecedentes. Alex Fidalgo es el creador del podcast Lo que tú digas, que es un podcast conversacional en el que Alex mantiene conversaciones con gentes que vale la pena escuchar. Pero ojo, porque estas charlas duran horas, horas y horas. Son súper interesantes y suponen muchas veces una ventana abierta a conocer en profundidad a grandes personalidades que todos admiramos. Alex ha entrevistado, fijaos, al mismísimo Doctor Cavadas, a Laureano Ubiña, a Dani Rovira, a Rodrigo Cortés, a Javier Cansado, a Ortega, a José Mota y a muchos otros personajes famosos, pero también ha entrevistado, por ejemplo, al representante occidental de Corea del Norte, al reputado científico José Miguel Mulet, al líder de la cienciología en España y un sinfín de personas que quizá no conozcas, pero que realmente merece la pena escuchar. Además, durante el estado de alarma, Alex ha hecho varios especiales sobre el coronavirus con reputados científicos que de verdad no tienen desperdicio. Lo mejor de sus entrevistas es que no son entrevistas, son charlas en las que Alex crea un clima de comodidad y cercanía que consigue sacar lo mejor de sus invitados. No me entretengo más, os dejo con esta entrevista que me concedió y os pido que a partir de ahora os suscribáis a su podcast. No os arrepentiréis. Comienza Ojo Cuidado. Alex Fidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues encantado de tenerte aquí en Ojo Cuidado porque desde hace ya bastante tiempo me he convertido en un fan total de Lo que tú digas, el podcast que llevas con maestría desde hace... El mundo de los podcasts, perdona este soliloquio inicial, es no muy antiguo, entonces podemos decir que ya llevas bastante tiempo haciendo Lo que tú digas, ¿no? Llevo más tiempo del que soy consciente, salvo que lo piense fríamente. Son 3 años ya, empecé en 2017. Yo creo que empecé cuando vivía en tu casa, porque tú fuiste mi casero. Ya Entonces estamos yo creo, destapando y un gran miserias. casero además. Yo creo que empecé en aquel entonces, y parece que no, pero es que han pasado 3 años. 2017, junio de 2017. 2016, claro, que en tiempos de podcast es muchísimo tiempo. Me hace gracia porque hace muy poquito en uno de los últimos podcasts que publicaste le decías a alguien, porque tú empezaste hace mucho, en el 2015, eras un pionero de los podcasts. Claro, es que no hacen nada del 2015, pero en tiempos de estas tendencias de uso de las tecnologías, pues sí, es mucho tiempo, ¿no? Sí, pero yo he conocido a alguien que había empezado en 2009 o en Ujú, 2010. Que ujú. eso sí que es, o sea, eso es prehistoria absoluta. Y Esa tiene mucho. es la época en la que se decía que los blogs no iban a morir nunca. Eso es. ¿Cuántos blogs abriste y no continuaste tú? Pues tantos como diarios en papel de verdad, Yo mis, probablemente. mis 4 blogs los tengo por ahí, ¿eh? Mis 3 o 4 blogs. Sí, sí, yo estoy guardo todas esos proyectos iniciados y no terminados como oro en paño porque los reviso periódicamente. Tengo una carpetita en el ordenador donde voy guardando, se llama proyectos, ¿no? Y Sí. entonces la carpeta crece en número de subcarpetas
a medida que pasan los años y está muy guay ver la evolución de todo lo que querías hacer y al final pues no continúas porque te come la vida, ¿no? Te come el tiempo. Pero ¿y Bueno. notas tu evolución cuando lees esa? Yo, por ejemplo, si leo cosas que escribí en 2010, o sea, procuro ser empático con mi yo de 2010 y no castigarme demasiado, pero la verdad es que no estoy especialmente orgulloso de muchas de las cosas que hacía entonces. Tampoco me martirizo por ello, pero Claro. lo entiendo. Esa es la actitud, no martirizarse y además entender que probablemente esas cosas que hoy no firmarías son como las piezas del Eso Lego es. que fueron construyendo a lo mejor el escritor que eres ahora Sí. o el podcaster que eres ahora a base de esas pequeñas piezas. Yo los veo todos como éxitos, todos los proyectos descontinuados, porque al menos los empecé, ¿no? Que Sí, no se quedaron en una reflejan, simple idea. claro, reflejan unas ganas, un esfuerzo y una voluntad, que eso ya es mucho de lo que pueden decir otras personas. Es algo de lo que enorgullecerse, desde luego. Bueno, pues de lo que hay que enorgullecerse también es de lo que tú digas. Yo perdona que retome, pero eh, hoy por hoy lo que tú digas es uno de los podcasts de referencia en España por múltiples razones, pero yo creo que en el momento en el que sales en un listado en el país y te comparan como el Marc Maron español, mm, ya Eso es es una para pasada, hacérselo tío. ver. Eso es una pasada porque Marc Maron es el padre de esto. Yo siempre digo, los padres son Marc Maron y Joe Rogan. Entonces, claro, para mí es un orgullo. No sé si es una comparación acertada. Yo creo que, o sea, el formato es parecido, pero las personalidades son bastante diferentes, la de Marc Maron y la mía, a pesar de que ambos seamos bastante neuróticos. Él, su what the fuck, el combustible inicial era la rabia y el enfado con el mundo por no tener el sitio que creía que merecía. Hay ciertos paralelismos, pero también hay cosas que nos separan. Yo no empecé enfadado, empecé triste. Son cosas diferentes. Pero sí, yo creo que el éxito de lo que tú digas, vamos, creo no, estoy seguro de que no es por volumen de oyentes, porque hay muchos podcasts que tienen un número mayor de seguidores. Yo creo que es más por quienes lo escuchan y por lo que dicen de él. Por ejemplo, Juan Carlos Ortega, Claro. al que nombraré de nuevo más adelante, es un oyente acérrimo del programa desde sus inicios y lo sigue siendo. Y de cuando en cuando me sigue enviando un WhatsApp comentándome episodios. José Miguel Mulet, el bioquímico que fue el primer invitado de Lo que tú digas, de lo cual estoy muy orgulloso y feliz, también es seguidor impenitente de este podcast. O sea que creo que el éxito, si se puede llamar así, va un poco por ahí. Sí, sí, Amulet fue el primer episodio, yo también lo escuché, yo lo escuché desde el principio este podcast, si bien es cierto y te confieso que hay algunos que me he saltado, que es una de las cosas buenas que tiene también el formato, que es que no es secuencial, evidentemente, pues quitando a lo mejor esos especiales de coronavirus que has hecho, de los que podemos hablar, cada capítulo es un ente en sí mismo que se puede escuchar y probablemente se deba escuchar en determinados momentos de la vida, porque puede, a mí, por ejemplo, me ha interesado muchísimo el penúltimo a día de hoy, que en el momento de grabar esto, el penúltimo que has publicado, porque tratáis tú y tu invitado un tema que se ha puesto Que te muy de toca. moda, que me toca y que se ha puesto muy de moda, que es gestionar esta sensación es que no sé ni cómo describirla, ¿cómo lo dirías tú? Desasosiego vital, ¿no? Ansiedad, vamos, lo que hablamos Ansiedad. es de la ansiedad porque sin yo saberlo, fíjate, la conversación entera, que son más o menos 2 horas hablando de la ansiedad, pero de una forma muy atrapante, muy, no sé cómo decirte, muy amena, muy cruda, muy sincera, pero también muy amena porque Pablo es un comunicador excelente, es una pasada. Y la conversación son prácticamente 2 horas hablando de ese tema. Es que destaco lo de que es muy ameno y Pablo es un gran comunicador porque así dicho puede sonar un poco farragoso, 2 horas hablando de eso. Pero de verdad que merece la pena echarle un oído
Y en principio vamos a hablar de... Es que Pablo es una de las figuras de referencia en lo que respecta a la información acerca del coronavirus. Para mucha gente que lo sigue en redes sociales. Él mismo lo cuenta, que hace un mes tenía 3.000 seguidores y ahora tiene 83.000 en Twitter. Y en principio vamos a hablar de eso, pero en un momento dado él me deja entrever o lo dice de forma explícita, que tuvo problemas serios de ansiedad. Y entonces yo ahí digo, pues fíjate, nos encontramos tú y yo en este punto porque... Y entonces él poco a poco se va abriendo y acaba resultando una charla muy bonita y muy emotiva. Que creo que además nos hizo mucho bien a los dos. Él sé que sí, porque él me lo dijo en su momento. Y sé que está haciendo mucho bien a mucha gente también. Sí, es lo que te iba a decir. A mí, por mi parte, que esta cuarentena, este confinamiento me está afectando en algunos aspectos psicológicos, el tema de dormir mal o poco o nada en ocasiones. No digo que te vayas a curar escuchando el capítulo, pero sí por lo menos normalizas la situación, normalizas hasta un determinado punto, pero sí que dices, bueno, no, veo que le está pasando a mucha gente, veo que es algo común, veo que tiene mucho que ver y que tiene lógica que ocurra, que nos ocurra, porque es un estado excepcional continuo. Y que ojalá con el tiempo, pues como dices tú en el capítulo, que a mucha gente o a la inmensa mayoría de la gente se le pase, pero puede que alguna gente, pues esto que le siga ahí, deje, ¿no? Como le deje alguna secuelilla. Secuela. A ver, pero es que es normal que estemos como estamos, porque es que todo es malo, todo es negativo. Pones la televisión, todo es malo, todos son noticias terribles. Entonces, claro, yo lo que me estoy dando cuenta, y se lo comenté a Pablo en ese episodio, es de que como que estamos jugando con un poco de ventaja los que venimos con la ansiedad de serie. Porque me estoy dando cuenta de que la gente que no conoce esta enfermedad la está padeciendo ahora. Afortunadamente, quiero pensar que es simplemente la situación, porque pasa a veces. También pasamos por un bache en el que vivimos. Yo tengo una ansiedad generalizada que me va a acompañar el resto de mi vida, pero hay gente que pasa por un bache vital en el que tiene estos problemas de ansiedad y en cuanto la situación se normaliza, pues la persona también vuelve a la normalidad. Y yo espero que eso sea lo que le pase a toda la gente que ahora se ha encontrado con esto. Pero en ese sentido sí creo que jugamos con una pequeña ventaja. Yo, desde luego, no creo que sea de las personas que peor lo ha llevado, a pesar de que, como a todo el mundo, pues cada día pesa un poquito más que el anterior, ¿no? Y hablando de eso, estamos en el momento de grabar esta entrevista, bueno, vamos a llamarla entrevista, o como dices tú, esta conversación, perdóname por el robo. No, es cierto. En este momento estamos, creo que a día 60 de confinamiento. Han pasado, pues eso, estos 2 meses. ¿Y cómo estás tú? Aparte de llevar gorra, porque me imagino que lo que hay debajo no es bonito. Sí, pero bueno, yo me siento muy, muy cómodo con la gorra. Creo que la voy a adoptar ya para siempre mientras haga estas videoconferencias. Sí, no sé, me gusta. Pero, uno de los cambios, perdóname, Alex, sí. Es que iba por ahí la cosa y me quedé a medias con la pregunta. Uno de los cambios es que tú has vuelto a los orígenes del podcast, ¿no? A hacer entrevistas a través de internet. ¿Y cómo ha sido eso? En el origen las hacía solo con audio. No con webcam. Ahora las hago con videoconferencia, con videollamada, o como se le llame a esto. Y la verdad, tío, es que me están quedando... los oyentes me vacilan mucho porque últimamente empiezo todos los episodios diciendo, este es de los más interesantes, es de mis episodios favoritos, de lo que tú digas. Pero es que es verdad. O sea, los últimos, José Mota, Pablo Fuente, el de Valerie Tasso me parece la hostia también, porque ella se queda a gusto y dice cosas que no es muy habitual escuchar en ningún medio de comunicación, que a mí eso siempre me parece algo positivo, siempre dentro de la legalidad. Entonces, la verdad es que estoy bastante contento y luego, por supuesto, a ver, es más cómodo que lo que hacía antes, que me iba el fin de semana a Barcelona a grabar, me iba a Madrid. Se pierde un poco esa piel con piel de tener a la persona en la misma mesa, ese acceso tan inmediato a la comunicación no verbal de la otra persona, pero está saliendo muy bien los episodios, no puedo quejarme tampoco. Y respecto a lo que me decías de cómo estoy, es lo que te comento, cada día pesa un poco más que el anterior,
pero lo estoy llevando bastante bien. Tengo que decir que yo me confiné una semana antes que el resto de la gente, porque yo al principio estaba muy obsesionado con el tema. Yo, en los tiempos en los que estaba en Malicia Noticias, en el programa de la televisión de Galicia, ya daba un poco la murga en la redacción con esto que se viene es muy serio, no os lo toméis a pitorreo, porque tal, porque cual. Sí. Y al final, desgraciadamente, parece que más o menos sí me estaba oliendo la tostada. La tostada. Pues fíjate, mira, perdona porque estoy carraspeando mucho porque... Sí, me está dando miedo, Víctor, ¿estás bien? No, me pasa lo mismo que a ti, que yo soy asmático, como tú, Oh, qué bien. Qué buenos también, ratitos pasamos los asmáticos, ¿eh? y es una medicación que estoy tomando últimamente que me deja muy seca la garganta, me permite estar muy bien durante todo el día y toda la noche, pero la tomo todos los días y me produce ¿Qué estás tomando? ¿Qué es? se llama Foster. Es un inhalador de mantenimiento, no es de estos, o sea, no es un Ventolin para que nos entendamos, Sí. es de mantenimiento, es de uso diario. Diario. Y tiene dos propiedades. Una es pues como el Ventolin, pero a un bajo nivel, un broncodilatador, y tiene otra propiedad que es para mantener un poquito la estabilidad. Y claro, yo me encerré en cuanto estalló todo también, porque, bueno, somos población de riesgo y además un poquito hipocondríacos. Sí. Entonces, bueno, de todas formas creo que hicimos bien y que el tiempo lo ha dicho. Y somos capitanes a posteriori, ¿no? Ahora decimos, ya lo veíamos venir. No, yo sí que no lo veía venir, ni mucho menos, porque sí que estaba bastante ajeno al tema, porque me pasa como imagino que le pasa a mucha gente. Esto es una cosa que pasa afuera. Esto aquí no está en España. Y hasta que sí, que estuvo en España y estaba en España cuando decíamos que no lo estaba. Entonces, bueno, bastantes lecciones nos está dando esta situación. No, yo soy más a priori, o sea, a posteriori, capitán a posteriori, porque lo que te digo es que cuando empecé a preocuparme fue cuando ya había algún casito en España y salía Fernando Simón diciendo, no creo que vaya a ir más allá. Estos son casos aislados y todo parecía indicar que era una enfermedad endiabladamente contagiosa. Y si en otros países la cosa se estaba yendo de madre, no veía por qué aquí íbamos a poder contenerlo con tanta facilidad. Entonces, bueno, digo, mejor. Y en casa tenía unos follones que no te lo puedes imaginar, con mi familia. ¿Sí? Porque ya era, claro, porque era yo el alarmista y pesado, no sé qué. El pesado. Sí, y tuve una enorme con mi hermana, porque iba a celebrar el cumpleaños de mi sobrino esa misma semana en la que tuvimos la bronca, y yo le decía que no podía ser, que los niños no podían estar con los abuelos, que de ahora en adelante que los niños tenían que estar un tiempo sin ver a los abuelos, que era necesario y que tal. Y me montó un pollo del copón y al día siguiente en todas las televisiones estaban machacando con ese tema. Y de hecho mi hermana me mandó un WhatsApp diciendo, mira, tenías razón, vale. Así que bueno, sí. Pues mira, oye, pues qué raro eso de que alguien le escriba un mensaje a alguien diciéndole tenía razón. Eso sí. hacía yo creo que años que no veía yo algo así. Eso dice mucho y muy bueno de mi hermana. Pues sí, un saludo para ella, claro que sí. Que acabas de mencionar a Fernando Simón, uno de los personajes del momento. Vamos, carne de lo que tú digas en el futuro, ¿sí o no? No sabes la cantidad de gente que me lo está diciendo, ¿eh? Pero claro, ahora mismo imposible. Claro. En el futuro yo estaría encantado de hablar con él, de lo que ha vivido y de su background, porque he leído por ahí, ¿cómo te diría yo? He leído un poco la historia que hay detrás de Fernando Simón y el trabajo que ha desempeñado como epidemiólogo en África, y me parece muy interesante, y me parece que sería importante que llegase esa historia a todo el mundo para que entiendan también, se pongan en su piel y entiendan algunos de sus errores, si es que se puede considerar errores, porque es que, claro, es una persona que no está acostumbrada a los medios de comunicación y de repente están midiendo cada una de las palabras que dice, cada uno de los gestos, de si hay un momento en el que sonríe más de la cuenta, y hay que entender que ese hombre hasta ese momento no se había puesto delante de las cámaras. A veces la gente pierde la perspectiva. Sí es cierto que eso es un tema también a tratar, que se está perdiendo el miedo a las cámaras, pero en las generaciones más jóvenes. Yo me acuerdo cuando estaba en Land Rover, que a lo mejor había que hacer un sketch y cogían a alguien del público.
Y a esa persona del público prácticamente había que sacarla, había que echarla después para que se fuese de plató. En mis tiempos, cuando yo era jovencito, las cámaras daban miedo. Te ponían una cámara delante y te quedabas blanco y Sí. tartamudeabas. Supongo que YouTube y la cultura Y los de móviles, sí. y los móviles han ayudado mucho en eso. Y decía, lo que decías de Fernando Simón y de sus problemas de comunicación, me parece una evolución la de Fernando Simón como la de Arya Stark en Juego de Tronos, que pasó de ser una niña de repente a una asesina auténtica, y Fernando Simón hemos visto pues de sus primeras declaraciones a ahora mismo, que ya prácticamente es un icono de la cultura pop de este país, ha evolucionado mucho, pero siempre desde una mesura que a mí me Mm, parece, no sé, envidiable, porque aunque estemos teniendo una conversación tan tranquila, seguro que a ti te pasará, pues tienes tus prontos, y yo me imagino que sí, él en su casa pues tendrá, a lo mejor ha tenido algún pronto en su vida, pero mantener el temple, ¿cómo lo sí. mantiene ese hombre? Con esa, no sé cómo decirlo, desde prácticamente está hablando desde abajo, Mm. eh, me llama mucho la atención, ¿eh? Vamos, Sí, no sería sé. Sí, te iba a decir que no sé hasta qué punto eso es meritorio porque creo que forma parte de su personalidad, que no es ujú, algo que él haya tenido que pulir. Creo que es una persona tranquila, debe de ser un hombre que gestiona bien el estrés, indudablemente, por lo que he leído sobre él, tiene que gestionar bien el estrés obligatoriamente porque ha vivido mucho y ha pasado por claro. mucho. Pero es muy sintomatológico de la sociedad esta en la que vivimos, que hace 2 semanas era un villano, ahora es un superhéroe, hace 2 semanas era lo peor del mundo y ahora hay que darle un premio Nobel. Yo creo que la solución siempre está en el medio. Es un señor que está haciendo bien su trabajo dentro de sus posibilidades, que hay que intentar entenderle, hay que Ujú. darle margen, hay que ser empático, como te estoy diciendo, no estaba acostumbrado a las cámaras y eso, pero igual que yo sería muy cauto a la hora de lanzar a alguien a los tiburones, tampoco me parece que haya, es que parece como que necesitamos o una cosa o la otra, ¿sabes? Sí, Necesitamos o o el héroe o endiosar a el la villano, no gente. puede ser el señor normal. Claro, un señor que, bien, ya está haciendo sus cosas, dejémosle. Y sabes, Ujú. además, ¿por qué te digo esto? Porque mañana la caga y mañana vuelve a pasar lo mismo. Sí, sí, Mañana sí. dice algo inconveniente que puede pasar, porque es un ser humano, y otra vez será un villano. Porque Ujú. lo hemos visto cosas de estas en numerosas ocasiones. Entonces, la clave de todo es el desapasionamiento. Es decir, está bien. Ni lo malo Ujú. es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Sí, sí. Pues sería una súper entrevista, estoy seguro. En lo que tú digas, Fernando Simón, yo creo que la veremos con los años. ¿Hay alguien? Es que no quiero preguntarte por futuras entrevistas que ya tengas cerradas, que sé que es un poco eh, tabú para ti, que nunca desvelas nada ni nada por el estilo, pero Mi única eh, superstición es esa. sí, ¿no? Pero eh, ¿hay alguien, o sea, tú, a quién entrevistas, Alex Fidalgo, realmente? ¿Cómo a quién entrevisto? Sí, ¿a quién entrevistas? ¿Qué me responderías a esa pregunta? ¿Tú a quién entrevistas en tu podcast? Pues a cualquier persona que crea que puede enseñarme algo sobre la vida. Ujú, Porque al final el podcast realmente es sobre eso. Yo le he dado muchas vueltas también a qué es lo que estoy haciendo con lo que tú digas, porque es todo fruto de la improvisación, no hay ninguna estrategia detrás, no hay ninguna táctica, no hay un objetivo claro, las charlas van un poco sin rumbo. Y realmente lo que creo es que soy una persona que no entiendo bien la vida, no entiendo bien el mundo y no me entiendo bien a mí mismo. Entonces creo que lo único que puedo hacer al respecto es hablar con otras personas y ver qué es lo que puedo aprender de ellos y aprender de mí mismo mientras hablo con ellos. Como estoy aprendiendo ahora mientras hablo contigo, de las respuestas que te voy dando, pues no las tengo preparadas, no hay ujú. ni tú las preguntas. Es que te lo pregunto porque, corrígeme, si me equivoco, pero echando la vista atrás y repasando los ciento y pico invitados que has tenido, hay un perfil, hay un tipo de persona a la que no has entrevistado, y no sé si es aposta o sencillamente porque no ha surgido. No has entrevistado a ningún político.
Pero es que no me interesa la política, Víctor, es un problema, ¿eh? O sea, es algo de lo que no estoy orgulloso, sino todo lo contrario. O sea, te digo con total sinceridad que es que no me interesa. Y no digo no me interesa como, ¿cómo decirte? Como Como... antisistema. Claro, claro, claro. No lo digo en plan de porque la política... No, es que no me despierta interés. De hecho, he intentado en numerosas ocasiones interesarme por la política. Me he forzado a leer acerca de política, pero no consigo tener un interés sincero. Y después me parece que cuando está la política de por medio, el discurso está siempre tan contaminado que no creo que pueda aprender nada, ¿sabes? Ujú. Porque siempre hay una intención detrás del discurso de un político, detrás de un discurso político. Siempre hay unas ideas inamovibles que no siempre están gestionadas por la razón, ¿no? O con la razón. Ujú. Entonces, me parece que para este podcast, que es más sobre la vida y sobre cómo deberíamos vivirla, o cómo. Creo que. No sé, ¿eh? Te estoy diciendo esto, Lo- igual me desdigo más adelante, pero. Puede ser. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo en que no sería de verdad una entrevista. Hmm. O sea, no sería de verdad una charla, una conversación de tu podcast con un político precisamente por eso, porque eh, una cosa que consigues, yo creo, de forma magistral es romper la barrera de los invitados, esa barrera de me están haciendo una entrevista y me gusta mucho que entres en la casa de Berto Romero y que te invite a un café y que acabe siendo un café en casa de Berto Romero y no una entrevista a Berto Romero. Entonces creo que Y con a un un político ibuprofeno me y un invitó también. ibuprofeno. Creo que con un político sería complicado, con un político en activo, pero un político retirado creo que podría ser un, un, una entrevista Sí, interesante. No, bueno, eso sí lo he no, pensado, ¿eh? ¿sabes? No lo sé, no sé ni decirte nombres, pero me gusta mucho a veces escuchar a algún político que ya está fuera totalmente de la política, que totalmente retirado, hablar con mucha más honestidad que en cualquier otro momento de su vida. Entonces creo que por ahí podría haber un poquito de verdad. Pero bueno, sí que me ha llamado la atención ese detalle. Pero no, Eh, pero te he mentido. Es que, claro, mi cabeza, ahora que lo dices, sí que he tenido en mente a políticos y sí que lo he intentado con políticos que no han accedido a grabar conmigo, pero por supuesto no iba a hablar con ellos de política. claro, Iba a claro, hablar con ellos de ser político, ¿sabes? claro. De Esa es lo la que cuestión. implica ser político, de cómo uno se plantea, pues me voy a dedicar a esto, pero no de política. O sea, Es, que no he dicho la verdad, perdóname. Bueno, eh, lo dices ahora y ya está. En qué momento uno decide meterse en política? No sé, no sé, ese tipo de cosas a mí Ujú. sí que me gustaría saberlas, ¿no? De algunos Si merece políticos, a la lo mejor, pena, ¿no? bueno, si merece la pena, no lo sé, no lo sé, a lo que renuncias, no Mm. sé, una serie de cosas que me fascinan de la política a nivel personal, no a nivel político, porque eso ya hemos superado esa barrera, ya sabemos que todo tiene o sea, que todo está muy medido y que yo cuando escucho la misma frase repetida por X políticos a lo largo de una semana, entiendo que les ha llegado un PDF en un mail a todos sus correos diciéndole tenéis que decir esto con estas Mm. palabras, pues yo desconecto por completo. Pero, pues eso, la vida de un político retirado, mayor, que te pueda Mm. contar, pues mira, yo estuve en aquella reunión que cambió el curso de la historia en Europa, allí estaba Margaret Thatcher, que en las distancias cortas es de esta manera, no sé, eso creo que sería fascinante. Pero bueno, ya estoy, fíjate, me estoy yendo. Maldita sea, Alex Fidalgo, me haces hablar a mí más Claro. que tú Siempre, y estás en mi programa. siempre que me hacen una entrevista acaba pasando eso y me acaban culpando a mí. Yo no he hecho nada. Es que no he hecho absolutamente nada. Voy a hacer algo para romper esta tendencia. Lo que están viendo la gente que está viendo y escuchando esto a través del canal de YouTube es el libro de Alex Fidalgo que se titula lo que tú digas casualmente, Claro. igualito que su podcast. Este libro, ¿cómo surgió y sobre todo qué es este libro en realidad? Yo lo Mm. leí, yo sé lo que es. Ujú. Vale. Surgió porque yo es algo que
que tenía en la cabeza porque me parecía muy literalizable lo que tú digas. Me parecía muy que se podía llevar con buen resultado a un libro y que sería una buena guía para la vida, que es lo que... No sé si tanto guía para la vida, pero es una invitación a reflexionar impagable, bajo mi punto de vista, por los invitados tan variopintos que figuran ahí y por los temas tan diversos que se trata, que son todo, pues como te digo, cosas que en algún momento nos han inquietado al común de los mortales. Y surgió porque yo estuve en Madrid presentando el libro de mi amigo Fran Izuzquiza, que escribió El Gran Cuaderno de Podcasting, que es como una biblia del podcast. Es la biblia española del podcast. Y me invitó a presentarlo con él en la FNAC, en Madrid, y allí estaba el editor, Íñigo de Kailas Editorial. Y después de la presentación nos fuimos a tomar unas cañas, estuvimos charlando y yo le hablé de mi idea y le encantó, pero le hablé muy por encima mientras tomábamos una caña. Yo le decía, pues yo en su momento, yo creo que un libro sobre lo que tú digas, recogiendo algunos de los testimonios y mis vivencias grabando el podcast, con esto de que soy un trotamundos que va de aquí para allá, creo que podría ser interesante. Bueno, pues sí, quizá lo veamos. Y un día me llegó un correo suyo, pero quizá tres meses después, no sé cuánto tiempo después, me llegó un correo de Íñigo diciendo, bueno, ¿cuándo nos ponemos con el libro? Y digo, ostras. Y así fue como surgió. Pero el libro no es una mera transcripción de algunas de las entrevistas. A mí es algo más. Es precisamente lo bueno que tendría para cualquiera leer este libro, alguien que sea fan de tu podcast o alguien que lo descubra ahora por casualidad, que esté viendo esto, es que no son simples transcripciones de algunas de las mejores, algunas de las entrevistas del podcast, sino que es algo más, es la intrahistoria de esas entrevistas. A mí me gusta, o sea, cuando me lo leí, me dio la impresión de que estaba viendo como los extras de un DVD, ¿sabes? Tú vas al cine, ves la peli, que es la idea. un capítulo de lo que tú digas, pero luego te compras el DVD para ver los extras, para ver el making of, para ver pues las tomas falsas. Y a lo mejor es un poquito así, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que te comentaba del episodio de Berto. Tú escuchas el episodio de Berto y es estupendo y todo muy bien, pero no sabes que yo iba con la cabeza como un bombo a grabar esa charla. De hecho, estuve a punto de cancelarla porque me encontraba verdaderamente mal y por eso te digo, lo primero que hice, nada más cruzar el umbral de la puerta de Berto, es pedirle un ibuprofeno antes de grabar. Entonces cuento todas esas odiseas que vivo antes de las grabaciones, el encuentro con el doctor Cavadas, que es un episodio que también trajo mucha cola porque no se percibe la cercanía habitual de las diferentes entregas del podcast y entonces yo creo que mucha gente se preguntaba ¿y cómo habrá sido el antes y el después de la grabación de esto? Bueno, pues ahí lo cuento. Aprovecho eso un poco. No es tanto que sean los mejores episodios del podcast o las mejores conversaciones del podcast, sino que son las que veía más interesante llevar a un libro, precisamente por lo que tú cuentas, por la historia que tiene detrás y también por las reflexiones a las que invita cada uno de los diálogos. Sí, sí. Pues nada, a mí realmente me gustó muchísimo eso. Es verdad que eso, si se quedase en una mera transcripción, pues podría ser interesante para alguien que no te conozca o que no conozca el proyecto, el podcast, pero una vez, o sea, realmente con lo que yo disfruté con el libro son, pues eso, con los previos de cada capítulo donde explicas la intrahistoria y también con la propia introducción del libro donde, bueno, cuentas tú también tu propia intrahistoria y de cómo surgió el podcast. Recomendación, de nuevo, gente que estáis viendo esto o que estáis escuchando, lo que tú digas, el libro inspirado en el podcast de Alex Fidalgo, lo podéis, editorial Kailas, lo podéis encontrar en Amazon, me parece, y ¿Sí? en algunas tiendas. Este programa se graba en Coruña y he de decirte que cuando entramos en fase 1, hace muy poquito, el segundo día de fase 1, yo salí a hacer compra local a una librería. Me fui a una librería de al lado de casa, que es la librería Couceiro, y Mítica. me compré 3 libros porque decidí
dejar de comprar en Amazon algunas cosas, entre ellas los libros, y pasar a comprar los libros físicos en negocios locales. Y me compré 3 libros. Y me compré la antología de Gila, que la tengo por ahí detrás, un libro sobre humor absurdo y una novela, y justo al lado de este libro de humor absurdo, espera que lo voy a coger. Sí. Lo tengo aquí. Mira, humor absurdo, una constelación del disparate en España. Pues justo al lado de este libro estaba Lo que tú digas de Alex Fidalgo. En Couceiro, sí. En la Qué librería bueno. Couceiro, Bueno, mejor sería que no estuviese. Bueno, solo quedaba uno. Ah, bueno, pues vamos a pensar que había 15 allí. Que sepas que aún está por ahí. No sé si habrá una segunda parte algún día, no lo sé si se contempla o no. Puede ser, desde luego no sería un reto hacer una segunda parte, teniendo en cuenta que ese lo escribí cuando llevaba como 80 episodios y ahora mismo van 125, o sea que podría escribir otro contando historietas de esas, de las que cuento ahí. Y luego, claro, no son transcripciones en bruto de las charlas, Claro. Son fragmentos seleccionados y cada uno con su título para que sepas qué es lo que tratamos en ese momento. Están destiladas las entrevistas. Sí, a mí, yo siempre que hablo del libro, yo no te puedo decir ni que sea mejor o peor, pero sí sé que a mí me habría gustado leerlo. Es un libro que me gustaría a mí. Evidentemente, de todas formas, yo creo que eso es un poco perogrullo, ¿no? Es decir, todos hacemos algo que nos gustaría. Tú haces este programa, que es un programa que a ti te gustaría ver si no lo hicieses tú. Sí. Pero bueno. Me pasa, fíjate, ya casi estamos acabando, Alex, porque no te quiero robar más tiempo, pero como provocas ese efecto, te voy a contar una cosa que pienso de este tipo de cosas, como este programa que hago yo. Me gusta más cuanto pasa el tiempo. Es decir, justo cuando estoy haciendo este programa, el de hoy, por ejemplo, el que se está viendo ahora mismo, no me gusta, le veo muchos fallos y en cambio, si lo escucho dentro de un año, no sé por qué, me va a gustar más. Me pasó con las temporadas anteriores que hacíamos con Osvaldo Digón, con Pedro Brandaliz, que hacíamos en locales con público en directo. En el momento lo pasaba muy mal porque estaba muy pendiente de que todo saliese bien. Entonces no lo disfrutaba. E incluso no quería escuchar el programa hasta tiempo después. Y meses después lo pongo y digo, ostras, pues mira, hicimos esta cosa que quedó bastante resultona, casi sin medios y con la ayuda de los invitados que venían y poco más. Estamos todos en ese barco. Así que eso, cuando escuche esto, probablemente dentro de un tiempo, seguramente lo disfrute más. Aunque me está gustando mucho esta charla, estamos pasando. Bueno, es lo que te iba a decir, digo. Sí, no. Nos estamos pasando del tiempo. Yo no hago, no me tiro 2 horas con un invitado como haces tú, ni 3. ¿Cuál es el récord? Por cierto? 3 y hemos llegado a ese récord ahora con una videoconferencia con Elena, la de Elena en el País de los Horrores, que es un gran podcast en el que disecciona algunos de los asesinatos más célebres de la historia. Y a mí la criminología me gusta mucho también. Pues 3 horazas de podcast, como la media probablemente esté cerca de las 2 horas, me consta. Sí. Y como le pasará a mucha gente, yo lo escucho cuando estoy solo y puedo, sobre todo, voy caminando o voy en algún medio de transporte, cosa que he dejado de hacer en este tiempo. Hablábamos hace poquito por internet de este asunto, ¿no? Que parece que ha bajado un poco la escucha de los podcasts por el confinamiento. Pero ahora que empezamos en la fase 1 y estoy saliendo un poquito por las noches a pasear a la perra más tiempo de la cuenta para que adelgace, porque está muy gorda. ¿Y pues tú? Yo también. Porque yo me estoy poniendo fino, amigo. Yo no sé, me mantengo en un sobrepeso que ya tenía. Entonces no sé si encontré ahí un punto de equilibrio, pero evidentemente necesitaría bajar como todos. Eso sí, no me lanzo a correr como los runners que corren sin saber muy bien a dónde. De momento no. Salgo cuando no hay gente para intentar no cruzarme con nadie o casi nadie. Tengo la suerte de vivir cerca de un polígono donde no hay almas, así que no hay problema. Mantengo la distancia de seguridad como asmático hipocondríaco que soy.
Mascarilla y gorra, tío, y ya no te reconocen ni nada. Exacto, exacto. Yo estaba pensando en ponerme, esta ya es la última, estas... La máscara de Chewbacca, esta que ríe. La de snorkel, las que hay para hacer snorkel, Así. que te cubren toda la cara con un cristal y tiene el tubito hacia arriba. Pero creo que se agotaron en cuanto saltaron las alarmas, desaparecieron de Decathlon y de todas estas tiendas, y luego creo que dijeron que no eran efectivas ni nada por el estilo, pero me pareció una cosa muy interesante. Te tapas por completo la zona en la que te puedes contagiar y tienes un tubo de respiración y vas por la vida como los snorkels, aquellos dibujos animados. ¿Has visto? Sí, los dibujos animados. ¿Tú has visto que yo hice un hilo en Twitter recopilando brutal, todas las mascarillas? Hay verdaderas maravillas, la verdad. Me parece maravillosa la mascarilla de la señora que se recorta la mascarilla para poder respirar y hablar. Eso es como el chiste del tío que se quitaba el condón para practicar sexo. Solo se lo quitaba para practicar. Pero tú ¿viste el vídeo de ese momento? El de la señora sí, con el... Es tremendo. Es que mola porque el dependiente, esta señora, entra en una tienda con una mascarilla, como tú bien dices, que tiene recortada la zona de la boca. Y entonces el dependiente, que con mucha sorna y mala baba, le dice, oh, ¿y esa mascarilla qué bien? ¿Dónde la has conseguido? Y la tía le dice, orgullosísima, como diciendo, bueno, tengo un cerebro que no es de este mundo, y dice, no, si esta es una mascarilla normal, la he recortado yo porque me molestaba al respirar un poco. Y lo dice, pero lo dice como soy una ingeniera sin rival. Claro. Eso sería poner ese vídeo, corte a la extinción de la humanidad. sería la siguiente escena. Bueno, Alex Fidalgo, te voy a despedir ya. Me gusta mucho el eslogan de lo que tú digas, que el eslogan dice gente que vale la pena escuchar. Me parece que es la clave. O sea, es el mejor claim de la historia de los podcasts porque es exactamente lo que es tu podcast y creo que así ha sido esta charleta contigo, así que muchísimas gracias por estar en Ojo Cuidado. No sé si quieres añadir algo más. Sí, joder, que ha sido un placer, que me ha hecho mucha ilusión que me invites, que yo ya había visto alguno de los programas de esto bueno, dos, el de Perdomo y en el que sale Antón Cruces y no sé quién más. Sí, y me gusta mucho, me parece que es una idea cojonuda, me gusta mucho visualmente y para mí es un placer, joder, estar aquí y aportar mi granito de arena a Ojo Cuidado Hub Show. Pues muchísimas gracias. Que sepa todo el mundo que pueden escuchar a Alex Fidalgo en su podcast, Lo que tú digas, que está en Podium Podcast, en la plataforma de la cadena SER de podcast, en iVoox, en todas partes, incluso en Spotify, y comprar su libro para los que gustéis en Amazon y en muchas tiendas físicas. Y que también hay versión ebook, que lo sepa la gente. Alex Fidalgo, muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti, un placer. Bueno, espero que hayáis disfrutado con la charla con Alex Fidalgo. Os recuerdo que podéis seguir su podcast, Lo que tú digas, en Podium Podcast, en iVoox, en Spotify y también en sus redes sociales, en Twitter, por ejemplo, @LQTDRadio. Y su Twitter personal es @Alex_Fidalgo. No dejéis de seguirlo, no dejéis de ver y de escuchar sus entrevistas porque merecen la pena. Os dejo con una propina para el final. Durante la grabación olvidé pedirle a Alex que nos hiciese la recomendación que le pido a todo el mundo que entra a Ojo Cuidado. Así que retomamos la grabación y esto fue lo que Alex Fidalgo nos recomendó. Hasta la semana que viene y Ojo Cuidado ahí fuera. No se vayan todavía, que aún hay más. Alex Fidalgo, retomo la conversación contigo porque nos quedaba pues eso que le pido a todos los invitados de Ojo Cuidado, que es que nos hagas una recomendación de algo para consumir durante esta cuarentena. Vale. Quería recomendarte El Enquiridión de Epícteto, que es un libro que me aconsejó leer Juan Carlos Ortega, al que sé que tú admiras tanto como yo. Uh-huh. Y es un manual para la vida que además me hizo entender que yo era estoico. O sea, yo soy estoico. Me he ido a mí mismo forjando como un estoico porque he llegado a la conclusión de que hay ciertas cosas que está en tu mano cambiar y hay otras que no. Y no merece la pena pelear por esas cosas en las que tú no tienes margen de acción. Y eso es un poco lo que viene a contarte Epícteto y lo que viene a
en lo que viene a instruirte el estoicismo, en eso y en mucho más. Se invita mucho también al desapasionamiento. A lo que te estaba diciendo de Fernando Simón, ni te subas tanto ante las cosas buenas, ni te hundas tanto ante las malas. Y lo importante no es tanto qué te pasa, sino cómo reaccionas tú a lo que te pasa. Entonces, yo creo que a ti, porque sé que tienes muchas neuras que yo también tengo, tenemos ciertos puntos, hay ciertos puntos de nuestra personalidad que compartimos, creo que va a ser una lectura que tú vas a disfrutar especialmente. Sí, me recuerda a un libro que estoy leyendo justo ahora, que debe ser como la versión moderna, que se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Sí, sí, bueno, algo así. Algo por ahí va. No es exactamente así. Tampoco es eso que todo te importa una mierda. No, es un titular, es el título del libro, que es así ya. como muy impactante. Pero al final es un libro de autoayuda de mentira, o sea, es un libro el libro de anti-autoayuda, si existiera la palabra. Pero está bastante bien, no descubre nada nuevo, pero está bastante bien porque a lo mejor con un estilo parecido a los libros de autoayuda te dice prácticamente todo lo contrario. O sea, no eres especial, no tienes que ser el más exitoso del mundo, etcétera. Cosas de este estilo. Sí, es un poco en la línea de Epicteto, de no te dice por las mañanas cuando te levantes frente al espejo, asegúrate de sonreír y recuérdate que eres la hostia y que eres tan bueno como... Es como, no, tío, limítate a ser lo mejor que puedas dentro de tus limitaciones, que las tienes. Tienes, tío. Claro. De verdad. Y tienes una personalidad que no vas a cambiar de hoy para mañana. Yo soy un tío muy tendente a la preocupación y no voy a ser un despreocupado mañana. Lea lo que lea, haga el curso que haga. Tengo que aprender a convivir conmigo mismo y con mis defectos y con mis virtudes y ya está. Pues es un poco eso. Aceptación. Eso es. Pues ahí queda esa recomendación de Alex Fidalgo. De nuevo me despido de ti. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti, un placer. Me ha encantado. Chao.